Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta investigación es sobre el filósofo Edmund Husserl. Una pequeña introducción sobre este trabajo de investigación. Edmund Husserl, nacido en 1859, es un filósofo alemán que sentó las bases de la corriente fenomenológica en la filosofía. Husserl estudió matemática, física y filosofía en la Universidad de Leipzig y más tarde se convirtió en asistente de Franz Bretonneau en Viena, en donde comenzó a desarrollar su teoría fenomenológica. La relevancia de Husserl en la filosofía en el siglo XX es innegable, ya que su método fenomenológico y su enfoque en la experiencia subjetiva fueron fundamentales para el desarrollo del existencialismo y la hermenéutica. Además, su obra también influyó en otros campos, como la psicología y la sociología, gracias a su método de descripción fenomenológica que ha sido utilizado en la investigación empírica de la conciencia y la subjetividad. En esta investigación se abordará el concepto husserliano de intencionalidad y su importancia en la percepción del mundo. Se argumentará que la teoría de intencionalidad de Husserl es esencial para comprender la relación entre el sujeto y el mundo, y cómo la percepción se convierte en una experiencia significativa y estructurada. Además, se verá la crítica de Husserl en la concepción naturalista de la percepción y cómo su enfoque fenomenológico ofrece una alternativa más adecuada para la comprensión de la percepción humana. En resumen, esta pequeña investigación se centrará en explorar el enfoque de Husserl sobre la percepción y su teoría de la intencionalidad y cómo estos conceptos pueden proporcionar una comprensión más profunda y rigurosa de la experiencia humana y la relación entre el sujeto y el mundo. Se desarrolla un poco más todo esto que estoy mencionando y bueno, estas diapositivas están estructuradas de la siguiente manera. Hay un desarrollo temático en el cual voy a mencionar un poco sobre la biografía de Edmund Husserl, algunos aportes filosóficos, obras más relevantes y legado e influencia que nos dejó Edmund Husserl, además de unas pequeñas conclusiones. Biografía de Edmund Husserl. Edmund Gustav Alfred Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Prešov, en la región de Moravia, en la actual República Checa. Era el hijo de una familia judía y su padre era un comerciante exitoso. Husserl se crió en un ambiente educado y cultivado, y su familia fomentó su amor por el conocimiento y la cultura. Después de estudiar matemáticas y físicas en la Universidad de Leipzig, Husserl se interesó por la filosofía y se convirtió en un estudiante de Franz Bretonneau en la Universidad de Viena. Fue allí donde comenzó a desarrollar su teoría de la fenomenología, que sería el fundamento de su obra filosófica. En 1887, Husserl obtuvo su doctorado en filosofía con una tesis sobre la teoría del cálculo de variaciones. Más tarde se desempeñó como profesor en la Universidad de Gotinga y en la Universidad de Friburgo. Después de su etapa como estudiante en Viena, se casó con Malvin Straßschneider en 1887, con quien tuvo dos hijos. A pesar de haberse criado en una familia judía, Husserl no se considera religioso y abandonó su fe en su juventud. Husserl es conocido por ser el fundador de la corriente fenomenológica en la filosofía, un enfoque que se centra en la descripción y análisis de la experiencia subjetiva. La fenomenología de Husserl busca descubrir las estructuras universales y necesarias de la experiencia a través de la reflexión y la descripción detallada de la misma. Husserl también es conocido por este método fenomenológico que consiste en la descripción detallada y rigurosa de la experiencia y su idea de la intencionalidad, que establece que toda conciencia es siempre una conciencia de algo, es decir, está dirigida hacia un objeto en particular. Durante la Primera Guerra Mundial, Husserl apoyó el esfuerzo bélico alemán, pero su actitud hacia el conflicto cambió cuando se enteró de la muerte de varios de sus
exalumnos. Después de la guerra, Husserl se involucró en la política, participando en grupos de discusión y debates sobre temas como la democracia y la educación. En 1933, Husserl, quien era de ascendencia judía, se vio obligado a renunciar a su puesto como profesor en la Universidad de Friburgo debido a las políticas antisemitas del gobierno nazi. A pesar de ello, Husserl se negó a abandonar su casa de Friburgo, lo que lo puso en grave peligro. Fue gracias a la intervención de sus colegas que Husserl pudo vivir de manera segura hasta su muerte en 1938. Durante su carrera, Husserl publicó numerosos trabajos, entre los que destacan Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, en 1913. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, en 1936. Y Meditaciones cartesianas, en 1931, entre varias otras publicaciones. Además, es interesante mencionar que Husserl mantuvo correspondencia con muchos de los intelectuales más importantes de su época, como Martin Heidegger, Max Scheler, Jean-Paul Sartre. Estas cartas revelan la profunda y complejidad de su pensamiento y su influencia en el desarrollo del pensamiento continental europeo del siglo XX. Husserl murió en Friburgo el 27 de abril de 1938 a la edad de 79 años. Su legado filosófico ha sido enormemente influyente en la filosofía, la psicología, la sociología y otras disciplinas, y su enfoque fenomenológico continúa siendo un tema de investigación y debate en la actualidad. Aportes filosóficos de Edmund Husserl. La filosofía de Husserl se ubica dentro de una tradición que se remonta a Kant y llega hasta la fenomenología de Husserl y sus seguidores. A diferencia de muchos de sus predecesores, Husserl se interesaba menos por los problemas teóricos abstractos y más por la experiencia humana concreta. Su método fenomenológico se basa en la descripción detallada y rigurosa de la experiencia, tal como se presenta en la conciencia. Esta metodología le permitió desarrollar una teoría de la percepción y la intencionalidad que ha sido altamente influyente en la filosofía posterior. La fenomenología de Husserl se distingue de las corrientes filosóficas anteriores por su énfasis en la descripción de la experiencia subjetiva y su oposición a las corrientes que se centraban en la realidad objetiva y ontológica. Husserl consideraba que para comprender la realidad objetiva primero se debía entender la experiencia subjetiva en la que se basa. Uno de los aportes más significativos de Husserl fue el desarrollo de la idea de la intencionalidad, que establece que toda conciencia está dirigida hacia un objeto en particular. Según Husserl, esto significaba que el objeto no es simplemente un objeto físico, sino que también es un objeto de experiencia, y que nuestra percepción del objeto es inseparable de nuestra experiencia del mismo. Además, Husserl desarrolló la noción de la espoge, que es una técnica de suspensión de juicio sobre la realidad objetiva para concentrarse en la descripción de la experiencia subjetiva. A través de la espoge, Husserl buscaba explorar las estructuras universales y necesarias de la experiencia, lo que le permitió desarrollar una teoría de la conciencia y la subjetividad. La obra de Husserl tuvo una gran influencia en la filosofía, la psicología y la sociología y otras disciplinas, y su enfoque fenomenológico continúa siendo un tema de investigación y debate en la actualidad. Su énfasis en la descripción detallada y rigurosa de la experiencia subjetiva y su método fenomenológico ha sido especialmente influyente en la filosofía posterior. Además, la fenomenología de Husserl se caracteriza por su preocupación por descubrir las estructuras universales y necesarias de la experiencia a través de la reflexión y la descripción detallada de la misma. De esta forma, Husserl intentó establecer una base para la filosofía que pudiera servir como fundamento sólido para todas las ciencias. Según Husserl, toda conciencia está siempre dirigida hacia un objeto en particular, es decir, tiene una intencionalidad inherente. La intencionalidad es
por lo tanto, una característica fundamental de la conciencia humana. En cuanto a su relación con otras corrientes filosóficas, Husserl se opuso al positivismo y al idealismo alemán, ya que se consideraba que estas corrientes filosóficas reducían la experiencia a conceptos abstractos y que permitían el estudio detallado de la experiencia concreta. Por otro lado, la obra de Husserl influyó en los filósofos posteriores como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, quienes desarrollaron la fenomenología en diferentes direcciones. La fenomenología es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la experiencia consciente, es decir, la manera en que las cosas aparecen o se presentan en la conciencia. Estos enfoques se originó en estos trabajos de Edmund Husserl al principio del siglo XX. Husserl propuso que la filosofía debería basarse en la observación cuidadosa y sistemática de la experiencia consciente. Esto significa que en lugar de basarse en la especulación abstracta o en la tradición filosófica, la filosofía debería permitir la observación directa de la experiencia. En la fenomenología, la experiencia se estudia de manera rigurosa y se trata de comprender su estructura y característica. La fenomenología busca entender cómo los objetos aparecen en la conciencia, cómo la conciencia se dirige hacia los objetos y cómo se relacionan con ellos. Esto implica una atención detallada a los aspectos más sutiles de la experiencia, incluyendo las emociones, la imaginación y la percepción. En resumen, la fenomenología es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la experiencia consciente y que busca comprender la estructura y características a través de la observación directa y rigurosa. Esta fenomenología ha tenido una gran influencia en la filosofía contemporánea y ha llegado al desarrollo de nuevas corrientes filosóficas y enfoques en distintas áreas del conocimiento, incluyendo la psicología y psicología. Para entender mejor la fenomenología podríamos pensar en algunos ejemplos prácticos. Cuando miramos objetos podemos observar que tenemos una experiencia directa del mismo. Esta experiencia incluye no solo la apariencia visual del objeto, sino también la manera en que se presenta a nuestra conciencia. Podemos observar cómo la forma, el color, la textura y otros aspectos del objeto aparecen a nuestra conciencia y cómo nuestra atención se dirige hacia ellos. Cuando escuchamos música, podemos observar cómo la experiencia musical se presenta a nuestra conciencia. Podemos prestar atención a los sonidos individuales, a la armonía, al ritmo y a otros aspectos de la música, y observar cómo estos elementos se combinan para crear una experiencia musical coherente. Cuando experimentamos una emoción, como la tristeza o la alegría, podemos observar cómo esta experiencia se presenta en nuestra conciencia. Podemos prestar atención a las sensaciones corporales asociadas con la emoción, a los pensamientos y a las percepciones que acompañan a la emoción, y observar cómo estas diferentes experiencias se combinan para crear una experiencia emocional completa. En cada uno de estos casos, la fenomenología nos invita a prestar atención a los aspectos más sutiles de la experiencia y a tratar de comprender su estructura y características a través de la observación directa. De esta manera podemos llegar a una comprensión más profunda de nuestra experiencia consciente y de la relación entre la conciencia y el mundo que nos rodea. Los aportes de Edmund Husserl a la filosofía son múltiples y significativos. Su enfoque fenomenológico, basado en la descripción detallada y rigurosa de la experiencia y su idea de la intencionalidad, ha sido muy influyente en los filósofos y sus disciplinas como la psicología y sociología. Su legado filosófico continúa siendo objeto de investigación y debate en la actualidad. Obras más importantes de Edmund Husserl. Edmund Husserl escribió numerosos libros y ensayos a lo largo de su carrera, abarcando una amplia gama de temas filosóficos.
Es difícil proporcionar un número exacto de sus publicaciones, ya que algunos de sus trabajos fueron publicados en varias ediciones y en diferentes formatos. Sin embargo, se estima que Husserl publicó más de 40 libros y cerca de 200 artículos y ensayos a lo largo de su carrera. Algunos de sus trabajos más importantes incluyen investigaciones lógicas. Esta obra es considerada su obra principal y en ella Husserl establece las bases de la fenomenología. Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. En este libro Husserl desarrolla una fenomenología más madura y refinada que la presentada en las investigaciones lógicas. Meditaciones cartesianas. En este trabajo Husserl aplica su método fenomenológico para investigar las experiencias de la conciencia y la existencia. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Este libro es un examen crítico a la filosofía y a las ciencias de su tiempo y propone la fenomenología como una alternativa, experiencia y juicio. En esta obra publicada póstumamente explora la relación entre la experiencia y el juicio y la naturaleza de la evidencia. El libro Investigaciones de Lógica, su libro más importante, es una obra clave en la historia de la filosofía y ha tenido una gran influencia en la filosofía contemporánea. Fue publicada en 2 volúmenes en 1900 y 1901 y es considerado el primer trabajo importante de la fenomenología, un movimiento filosófico fundado por Husserl. El objeto principal de las investigaciones lógicas es analizar la estructura de la experiencia consciente y de las entidades que aparecen en ella. Husserl parte de la premisa de que la filosofía debe basarse en las observaciones cuidadosas y sistemáticas de la experiencia y no en la especulación abstracta o la tradición filosófica. En esta obra introduce el concepto de intencionalidad, que se refiere a la capacidad de la conciencia de dirigirse hacia el objeto del mundo. La intencionalidad es una característica fundamental de la conciencia y es lo que permite que la conciencia tenga una relación directa con el mundo. Husserl también argumenta que la experiencia consciente tiene una estructura que puede ser analizada en términos de actos y objetos. Los actos son las formas en que la conciencia se dirige hacia los objetos y los objetos son las cosas que son aprendidas por la conciencia. En la segunda parte de este libro de investigaciones lógicas, Husserl analiza la estructura de las proporciones y la lógica que se utiliza para analizarla. Argumenta que la lógica tradicional se basa en supuestos que no tienen una base empírica y que es necesario construir una nueva lógica basada en una comprensión más profunda de la experiencia. Además de la introducción de los conceptos fundamentales, Husserl también critica algunos supuestos filósofos tradicionales en las que investigaciones lógicas. Por ejemplo, argumenta en contra del naturalismo, que sostiene que la realidad se puede explicar completamente a través de las ciencias naturales, y afirma que la conciencia humana es demasiado compleja para ser comprendida completamente por la ciencia. También critica la idea de que la verdad es relativa, argumentando que la verdad es una noción fundamental en la filosofía y que no puede ser reducida simplemente a una cuestión de opinión o percepción individual. Además, Husserl sostiene que la subjetividad es importante en la experiencia artística y que la comprensión de una obra de arte depende de gran medida de la experiencia individual del espectador. En general, las investigaciones lógicas son una obra compleja y desafiante. Husserl ha sido criticado por su estilo de escritura y su falta de claridad en algunos puntos. Sin embargo, su obra ha sido muy influyente y ha tenido impacto duradero en la filosofía contemporánea y ha llevado al desarrollo de la fenomenología como una corriente filosófica importante en el siglo XX. En resumen, investigaciones lógicas, su obra fundamental de la fenomenología, ha tenido una gran influencia en los filósofos contemporáneos
e introduce conceptos claves como la intencionalidad, la estructura de la experiencia consciente, y argumenta que la filosofía debe basarse en una observación cuidadosa de la experiencia. Otras obras importantes de Husserl incluyen ideas como para la fenomenología pura y filosófica, en la que desarrolla sus ideas filosóficas de un enfoque en la descripción de experiencia. La crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental también es otra obra que considera importante, en la que critica la concepción positivista de la ciencia y argumenta que la fenomenología es una alternativa más adecuada. Legado e influencia de Edmund Husserl. El legado e influencia de Edmund Husserl en la filosofía y otras disciplinas es innegable. Su obra, especialmente su método fenomenológico, ha sido fundamental en la filosofía contemporánea y ha influenciado en gran medida la teoría del conocimiento, la epistemología, la ontología, la ética y la psicología. Uno de los mayores aportes de Husserl fue su método fenomenológico, que se basa en la descripción detallada y rigurosa de la experiencia tal como se presenta en la conciencia. Esto permitió desarrollar una teoría de la percepción y la intencionalidad que ha sido muy influyente en la filosofía posterior. La fenomenología de Husserl también ha sido adoptada por diversas disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología. Otro de los legados importantes de Husserl su crítica a la filosofía tradicional y su enfoque en la experiencia humana concreta. Esta crítica llevó a que muchos filósofos posteriores adoptaran un enfoque más empírico y concreto y a desarrollar teorías más precisas y detalladas sobre la naturaleza humana y la percepción. Como mencionamos, la obra más conocida de Husserl, Investigaciones Lógicas, ha sido también muy influyente en la filosofía, especialmente en la corriente del fenomenalismo. Además, la obra de Husserl ha sido importante para la corriente de existencialismo, ya que muchos filósofos existencialistas se inspiraron en sus ideas sobre la conciencia y su experiencia humana. Edmund Husserl influyó en muchos filósofos y pensadores posteriores. Algunos de los más destacados son Martin Heidegger. Heidegger fue uno de los discípulos más destacados de Husserl. De hecho, fue él quien se encargó de editar y publicar la obra de Husserl después de su muerte. Sin embargo, Heidegger también desarrolló su propia filosofía que se alegó en la fenomenología de Husserl. Maurice Merleau-Ponty fue uno de los filósofos más importantes de la fenomenología después de Husserl. En su obra desarrolló una teoría de la percepción que se basó en gran medida en los conceptos de Husserl. Jean-Paul Sartre fue un filósofo influyente en el siglo XX, aunque se alejó de la fenomenología de Husserl en su obra posterior. Su primer libro, La trascendencia del ego, está influenciado en gran medida por Husserl. Otro filósofo, Emmanuel Levinas, fue un filósofo francés que se interesó por la ética y la filosofía política. Su obra está influenciada por la fenomenología de Husserl. Jacques Derrida, filósofo influyente del siglo XX, conocido por su teoría de desconstruccionismo. Aunque se alejó de la fenomenología, en algunos aspectos su obra está influenciada por Husserl. Estos son algunos de los filósofos más importantes que han sido influenciados por la obra de Husserl. Su legado ha sido muy amplio y ha influenciado a muchas áreas de la filosofía y otras disciplinas. En resumen, el legado e influencia de Edmund Husserl en la filosofía y otras disciplinas ha sido inmenso. Su método y su crítica a la filosofía tradicional ha llevado a muchos filósofos posteriores a adoptar un enfoque más empírico y concreto y sus ideas sobre la conciencia y la experiencia humana. Han sido importantes para el desarrollo de las corrientes filosóficas posteriores como el existencialismo. Conclusiones. La figura de Edmund Husserl es de gran relevancia en la historia de la filosofía, especialmente por su aporte a la corriente fenomenológica. A través de su método, Husserl buscó dar cuenta de la experiencia concreta, estableciendo una distinción entre la conciencia y sujeto. Esta perspectiva influenció no solo a otros filósofos, sino también a disciplinas como la psicología
y sociología. Las obras más importantes de Husserl, como Investigaciones lógicas e ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, han tenido una gran influencia en la filosofía y han sido objeto de estudio y debate en diversas corrientes filosóficas posteriores. Sus contribuciones a la ontología, la teoría del conocimiento y la ética también son relevantes y han sido objeto de interés en diversas áreas de investigación. Aunque la filosofía de Husserl puede parecer abstracta y alejada de la vida cotidiana, sus ideas tienen importantes implicaciones prácticas. Por ejemplo, su énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva y la conciencia puede ayudarnos a comprender mejor nuestras propias vivencias y las de los demás, lo que a su vez puede fomentar la empatía y la comprensión de las relaciones interpersonales. Además de la fenomenología de Husserl, nos invita a reflexionar sobre la manera en que percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Al tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestra propia experiencia, podemos ser más conscientes de nuestros propios perjuicios y limitaciones, lo que nos permite tener una experiencia más amplia y enriquecedora del mundo que nos rodea. La obra de Edmund Husserl es un testimonio de la importancia de la reflexión filosófica de nuestra vida. A través de su enfoque fenomenológico, Husserl nos muestra la importancia de prestar atención a la experiencia subjetiva y a la conciencia, lo que puede ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el mundo y nuestras relaciones con los demás. En cuanto al legado de Husserl, dejó una huella importante en la filosofía y en otras disciplinas, como la psicología y las ciencias sociales. Su método fenomenológico y su perspectiva sobre la conciencia y el objeto influenciaron a otros filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, entre otros que nombramos. Además, la fenomenología ha sido un enfoque relevante en la psicología. En conclusión, Husserl es una figura central en la historia de la filosofía y su legado ha sido amplio y significativo. Su enfoque fenomenológico y su perspectiva sobre la conciencia del objeto ha sido un objeto de estudio en diversas corrientes. Bueno, gracias a todos por prestar atención a esta pequeña investigación sobre el filósofo Edmund Husserl. Hay mucha documentación, hay muchas páginas web donde se puede conseguir todos estos temas a profundidad. Espero haberle dado una pequeña idea de lo que hizo, lo que realizó y los aportes a la filosofía de Edmund Husserl. Gracias por su atención y será hasta una próxima. Hasta luego.